estamos viendo. ¿Se acuerdan el bosquejito que hicimos al principio con Darío? El versículo principal, ¿cuál era de Hechos? 1:8. Bien. ¿Qué decía 1:8? Decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hicimos una especie de división de cómo esto del Evangelio en ese momento fue como una piedra tirada al mar, al agua, ¿no? Cómo va formando una onda expansiva y se va extendiendo en todo, ¿no? Y la piedra cayó en Jerusalén, pegó en Jerusalén y se empezó a expandir. Estamos viendo cómo se está expandiendo en Jerusalén y hoy lo vamos a terminar, ¿sí? Habíamos visto que había venido en los primeros capítulos el Espíritu Santo sobre los discípulos, las personas que continuaban ahí en el aposento alto, cómo se cumplió la promesa del Señor Jesús de no dejar huérfanos. Él se iba, pero iba a venir el Espíritu Santo y Él les iba a dar el poder para llevar a cabo esta expansión. Entonces, ¿se acuerdan? Vimos la predicación ahí, la predicación en el templo, cuando ellos hablan en lenguas, las personas lo entienden, la congregación se va escuchando el Evangelio, después la curación de la persona paralítica, del cojo, ¿no? Milagro que manifestaba el poder de Dios, ¿no? Y después vimos que a estas personas, a los discípulos, los empiezan a perseguir, el comienzo de la persecución, los meten en la cárcel, ellos van y testifican en el juicio y le dicen, nosotros no podemos dejar de declarar lo que hemos visto y oído, o sea, diciéndoles, no nos van a callar, no nos van a, por más que nos amenacen, por más que nos persigan, por más que no nos van a tapar la boca, tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Eso fue, y las personas que estaban ahí juzgándolos, dice que le reconocían que ellos, primero que eran personas comunes y corrientes, que eran del vulgo, dice, eran personas normales del pueblo, pero le reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Esa era la gran diferencia que tenían estas personas, ¿no? Que se veía, se palpaba en sus vidas que ellos habían estado con Jesús. Era más o menos un poco hoy lo que nos decía Darío, ¿no? Una vida que respalde lo que uno dice, ¿no? Una vida que manifieste ciertas cosas que sean plataforma para poder después hablar y proclamar el Evangelio, ¿no? Entonces, estas personas, dice que el resultado de esto es que estaban unánimes, ¿sí? Al final del capítulo 4 dice que la multitud tenía un solo corazón, tenían unidad, tenían una misma alma, oraban juntos, compartían todas sus necesidades. Terminamos la semana pasada el capítulo 4 hablando acerca de José, esta persona especial que Dios va a utilizar de una manera impresionante, no de una forma tan pública, pero sí ayudando en las bases de lo que es la iglesia. Él va a ser protagonista en la vida de la iglesia en Antioquía, él va a ser protagonista en la vida de Pablo, él va a ser protagonista en la vida de Marcos también, acompañándolo, de Juan Marcos. Va a ser una persona que su nombre lo dice, Bernabé, hijo de consolación, ¿no? Hablábamos de qué necesario es eso en la iglesia, personas que consuelen, ¿no? Hay exhortación, hay ánimo, pero también tiene que haber consolación, el hecho de animar, ¿no? En la iglesia necesitamos personas así. Y dice que esta persona vendió una heredad y lo dio todo a la iglesia. Y ahí finalizábamos, ¿no? El capítulo 5, vamos a leer, que nos toca, tenemos la difícil tarea de ver 5, 6 y 7, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tratar de terminarlo. Hoy empezó la escuelita tarde, así que le podemos dar hasta las 2 o 3, acompañamos el recorrido, ¿no? Vamos a orar antes de empezar. Querido Dios, en este mediodía agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado un libro hermoso en que se narran acontecimientos
importantísimos en lo que fue el establecimiento de tu iglesia, Señor, porque es tuya, Señor, tú la fundaste, Señor, tú la sostienes, tú la llevas adelante. Señor, ayúdanos a mirar esto en un espejo, Señor, a tomar, Señor, lo que tu palabra nos quiera decir y poder llevarlo a cabo en nuestra iglesia, Señor, que tanto la necesitamos. Queremos dejar este tiempo en tus manos, que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra vida, que sea el Maestro, Señor, que nos dirija. En nombre de Jesús, amén. Comenzamos el capítulo 5, ¿no? Y habíamos hablado que también esta onda expansiva que era el Evangelio, que se iba extendiendo, ¿no? Capítulo 1 comenzaron 120, capítulo 2 se agregaron 3.000, capítulo 5 se agregaron 5.000 hombres, en total más o menos eran 15.000 contando mujeres y niños, o sea que estaba en crecimiento todo esto y personas que no dudaban ante las amenazas, ante la oposición y seguían adelante, pero bueno, comienzan a pasar cosas también internas. Había un problema externo que era la persecución, no acerca de las autoridades, pero hay problemas internos también, que lo vamos a ver. Y vemos que en el capítulo 5 conocemos la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Acuérdense en los versículos anteriores del capítulo 4, ¿no? Bernabé vendiendo la heredad y dándolo en esa vida comunitaria que había en estos momentos en la iglesia. Capítulo 5 va automáticamente conectado. Estas personas también vieron ese ejemplo y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vendió una heredad, pero ¿qué dice el versículo 2? Sustrajo el precio. Y dice, sabiéndole también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Las personas, como dijimos, siguieron el ejemplo de Bernabé, el ejemplo de esa vida comunitaria que había de compartir cada una de las necesidades, pero dice que vendiendo la heredad sustrajo el precio, ¿sí? Sustrajo del precio una parte y que dijo que su mujer lo sabía, ¿sí? Entonces dice que lo puso a los pies. Ahora yo me pregunto en este punto, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia, ¿no? Entre Ananías y Zafira y Bernabé, versículos anteriores? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue la diferencia? Dice que los dos tenían una heredad y las vendieron. Por una parte Ananías y Zafira, por otro lado Bernabé. Lo vendieron y lo pusieron a los pies de los discípulos. ¿Cuál fue la diferencia? Sustrajeron una parte, ¿no? Dice que ellos fueron y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndotela, no se te quedaba a ti y vendida. ¿No estaba en tu parte? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa fue la declaración de Pedro. El problema era ese, que habían sustraído una parte y la trajeron como si la hubieran vendido toda, ¿no? Entonces, ahí vemos que ya dentro de la iglesia había ciertas cosas que iban floreciendo, que estaban mal, que iban naciendo obviamente dentro del corazón pecaminoso, de la naturaleza pecaminosa que teníamos. Podemos pensar en Ananías y Zafira, que vieron el ejemplo de Bernabé, de una persona que vendió su heredad y lo trajo y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero bueno, vamos a dejarnos una parte para nosotros. Y bueno, decimos que es todo, es la totalidad de la heredad. Total, ¿quién lo va a saber? Total, ¿quién va a ponerse a contar la plata y todo eso? Pero lo que quizás ellos no vieron es que el corazón de Dios está ahí en esas cosas, ¿no? Que a Dios no se le puede mentir. Dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿no? Entonces, dice, sí. Obviamente, perfecto. Hubo una complicidad, ¿sí? Porque dice que
ahora se lo juzga a Ananías, pero después también se los va a juzgar a Zafira de la misma manera, ¿no? La misma condena por haber sido parte de esto, ¿no? Entonces, en esta apariencia, ¿sí?, de querer parecerse quizá a otra persona, lo hicieron mal, ¿no? Entonces, dice, mintieses al Espíritu Santo. Y después también dice, no has mentido a hombres, sino a Dios, ¿sí? Dice, mintieses al Espíritu Santo, da la idea de una persona que quiere aprovecharse de Dios, ¿no? De la bondad de Dios, ¿no? En ese momento podemos decir las cosas, a pesar de la persecución, estaban bien, eran personas compartiendo, supliendo necesidades, pero las personas como que le tomaron la mano a Dios de tal manera que se empezaron a aprovechar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo me preguntaba esto, ¿cuántas veces uno, ¿no?, como lo que decía María Elisa, ¿no?, cuántas veces uno quiere aparentar cosas, ¿sí?, delante de la iglesia? ¿Cuántas veces uno quiere aprovecharse de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios está por sobre todo, nos anima, nos empuja a hacer la obra de Dios, pero muchas veces podemos caer en el error de aprovecharnos de eso, ¿no? ¿Qué tema el de la ofrenda? ¿Qué tema el hecho de dar, el hecho de ser generoso, ¿no? Es algo que en la iglesia tenemos que hablarlo, ¿no?, y fundamentar el hecho de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la generosidad al ofrendar. Pero en este momento, acuérdense en que estos son eventos, ¿sí?, que la palabra de Dios nos deja no como doctrina, ¿sí?, sino como ejemplo que debemos seguir, ¿no? Son eventos narrativos que por algo están acá, que lo tenemos que mirar como un espejo y ver cómo está nuestra vida hoy, ¿no? Entonces, dice que mintieron, trataron de aprovecharse. Dice que no has mentido a hombre, sino a Dios. Al versículo 5 dice que murió automáticamente Ananías y vino un temor en todos los que oyeron, ¿sí? Era como una forma de persuasión, de cortarlo de raíz a esto, para que esto no se extienda a los demás, ¿no? Y después, bueno, viene versículo 7, pasado el lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Gracias. Y ella dijo, sí. O sea, no dijo, no, sustrajimos una parte y nos quedamos una parte nosotros, no. Confirmó el mismo pecado, ¿sí? Confirmó la complicidad en lo que había pasado. Dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Versículo 8. Automáticamente, el versículo 10 dice, ella cayó a los pies y la sacaron. Y versículo 11 dice que vino gran temor a toda la iglesia. El Señor quiere dejar las cosas en claro, ¿sí? No podemos permitir este tipo de cosas en la iglesia, y más cuando está comenzando algo importante, algo que va a cambiar el curso de la historia, el evangelio que va a llegar a la vida de todas las naciones, ¿sí? No se pueden permitir estas cosas, ¿sí? No pueden florecer, hay que cortarlo de raíz, ¿no? Entonces, ya había cuestiones externas que se iban obstaculizando el avance del evangelio, pero también hay cosas internas, ¿no? Y esas cosas internas, aún en nuestra vida que van floreciendo, tenemos que sacarlas, porque el Señor las va a juzgar, ¿sí? El Señor las va a juzgar. Dice versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice, continuando en esta expansión, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, en más gran número, así de hombres como de mujeres. Ya no hay un número específico. Antes eran 120, después eran 3.000, después eran 15.000, pero ahora ya pararon de contar porque eran demasiados, ¿sí? Dice que había una expansión tan grande, ¿sí?, que venían de otras ciudades, enfermos, ¿sí?, que venían y eran sanados, pero el evangelio era expuesto y había resultados, ¿sí? Personas continuaban llegando a los pies del Señor. Ya se perdió el número, ya no hay un número específico.
Versículo 17, va a ser la segunda vez que ellos van a compadecer ante las autoridades. Le habían dicho a las autoridades, no, ustedes no tienen que predicar más. Ustedes no pueden hacer más esto, no pueden hablar más acerca de este hombre, de este camino. Ellos dijeron, no. Continuaron y ahora van a volver a ser expuestos con ellos. Si ustedes están en el grupo, ahí mandé el bosquejito, ¿sí? Para que lo vayamos siguiendo. Capítulo 5, versículo 12 al 42, vamos a ver la defensa ante la persecución, ¿no? El capítulo 1 era la disciplina del pecado en la iglesia, ¿no? Esta disciplina que el Señor juzgó a estas personas por el pecado de mentirle al Espíritu Santo, de tratar de aprovecharse de la gracia de Dios. Después vamos a ver la defensa ante la persecución. Pedro y Juan son perseguidos, dice, entonces, versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Acuérdense que los saduceos eran estas personas que no creen en la resurrección, ¿no? Estas personas que negaban totalmente esta doctrina. Entonces los apóstoles, con esta predicación del Evangelio del Señor Jesús muriendo y resucitando, era como poner el dedo en la llaga a ellos. Era un ataque prácticamente personal hacia ellos, ¿no? Entonces dice que estaban llenos de celos. Dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Versículo 19, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sí? Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, ¿no? Y estas personas fueron a buscar a un lugar donde ya no estaban, el ángel los había librado, ¿no? Después, versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia. ¿Sí? Se habían dado cuenta que había ocurrido un milagro, no algo sobrenatural en ese momento, y dice que cuando los trajeron los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre, ¿sí? Ahora habéis llenado Jerusalén de toda vuestra doctrina. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seríais testigos en Jerusalén. Ellos ya habían cumplido esa parte del versículo, ¿sí? La expansión a toda la ciudad había llegado, habían llenado todo Jerusalén, ¿no? Dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿sí? Entonces Pedro les dijo, versículo 29, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y ahí él va a hacer una declaración, una nueva declaración de, obviamente, de la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, estas personas tenían resuelto matarlos, ¿sí? Ya está, vamos a cortar esto de raíz, vamos a matar a estas personas que están anunciando esto, ya está. El veredicto en ese juicio estaba echado, ¿no? Pero había tal confusión que dice, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Se paró una persona que iba a decir algo importante, ¿no? Ellos no iban a escuchar, me llama la atención eso, que no los dijo delante de ellos, ¿no? Lo sacó, ¿sí? Para hablarles a las personas que estaban en oposición al Evangelio, ¿no? Y él va a contar acerca de su parecer. Dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Dice, versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Cuando habla acerca de estos ejemplos, Gamaliel, son ejemplos de gente de partidos políticos revolucionarios que se levantaban en pos de la liberación de Israel en cuanto al yugo del Imperio Romano sobre ellos, ¿no? Primero Teudas, que se levantó como alguien que las personas empezaron a seguir, se murió, se dispersaron todos, se acabó el movimiento. Habla también de Judas. Este movimiento de Judas, ¿sí?, que se levantó, es lo que se llamó los celotes, ¿no? Y esto es un movimiento que lo podemos reconocer porque uno de los discípulos, uno de los 12 discípulos del Señor, pertenecía a esto, ¿no? El que se llamaba el celote, ¿no? Entonces, esta persona venía de un movimiento revolucionario, ¿no? Pensando en que Jesús como alguien que los iba a sacar del yugo de los romanos, ¿no? Pero bueno, el Señor lo transformó completamente, pero él se levantó de este movimiento, ¿no? Eran movimientos que se levantaban, pero eran efímeros. Se levantaban, se moría el líder y ya está. Ahora, la diferencia con el movimiento que se estaba estableciendo, el movimiento cristiano en ese momento, era que la figura del Señor Jesús ya no estaba más. Pero ¿qué pasaba? Era diferente porque los demás, los discípulos, las personas que seguían este movimiento, no se dispersaron. Es más, estaba creciendo aún más y más, ¿no? 120, 3.000, 15.000, y después pararon de contar y se extendía, ¿no? Entonces era totalmente diferente. Yo creo que eso llamó la atención de Gamaliel y por eso lo dijo, ¿no? Los movimientos eran efímeros, que surgían, se moría el líder, desaparecían. Ahora este movimiento está en crecimiento, ¿no? Era totalmente diferente. Por eso dice, tengan cuidado respecto a lo que van a hacer con estos hombres. Dice, y ahora lo va a confirmar. Versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Sí? Lo que pasó anteriormente con los otros. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Mas si es de Dios, no la podéis destruir, si no seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios, ¿no? Las cosas claras, ¿no? Si es de los hombres, como lo fueron anteriormente, los movimientos que surgieron, van a desaparecer. Pero si es de Dios, va a permanecer. Yo creo que esa es la descripción de la iglesia. Era lo que se hablaba hoy en la reunión. La iglesia sigue caminando, ¿no? Si es de Dios, ¿sí?, no se puede destruir, ¿sí? Dice el Señor, cuando habla acerca de su iglesia, dice que sobre su roca Él edificará la iglesia. Es algo que va a continuar, que no se puede, nadie lo puede tener a esto, ¿sí? Y lo vemos con ejemplos en toda la historia. Hay lugares en que la iglesia hoy en la persecución, la iglesia hoy con todas las cosas que pasan, de poner en la cárcel, del martirio, todo, la iglesia sigue estando en esos lugares. La iglesia subterránea, la iglesia perseguida, la iglesia en un montón de lugares que continúa, ¿sí? Porque es la obra de Dios, no se puede destruir, ¿sí? Entonces ellos convinieron con él, ¿sí? Le dieron la razón. Sí, Gamaliel, tenés razón. Entonces se quedaron a la expectativa de qué iba a pasar con esto. Seguramente después se van a dar cuenta que tenía razón, ¿sí? Era la obra de Dios, continuó, ¿no? Entonces convinieron con él, versículo 40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dice, versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, ¿no? Estamos hablando acerca del gozo en la reunión del culto, ¿no? Acerca del gozo. A pesar de los azotes, a pesar de la intimidación, a pesar de la oposición al Evangelio, estaban gozosos. Dice de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el Evangelio, ¿sí? Capítulo 5, esta
defensa, ¿sí?, que se hace es la obra de Dios. Va a continuar esto va a permanecer, nadie la va a destruir, ¿sí? Y hasta las mismas personas que estaban en oposición lo tenían claro a eso, ¿no? Ahora, capítulo 6, ¿sí? Ahí el bosquejo, ¿sí?, nos dice que se va a hacer una designación de servidores, ¿no? Como toda organización, ¿sí?, que va creciendo, se van designando tareas, van surgiendo necesidades y se van supliendo puestos, ¿no? Si uno lo ve en el tema empresarial, sabe que en distintas organizaciones, con los empleados, con todas las tareas que hay que hacer, es necesario designar ciertas personas que supervisen, ciertas personas que estén cumpliendo el rol de servir en ese lugar. Y como toda organización, la iglesia también lo necesita, ¿no? Entonces, vamos a ver que van surgiendo necesidades en la iglesia, ¿no? Capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿sí?, estamos hablando de crecimiento, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria, ¿sí? Van surgiendo cosas, ¿sí?, pero a la vez que van surgiendo necesidades, también van surgiendo, como dijimos, ¿no?, distintas cosas de la naturaleza humana que tenemos. En este momento se manifestó la murmuración, ¿no? Y creo que sabemos muy bien lo que es la murmuración. Creo que los que tenemos varios años en la iglesia lo sabemos, lo hemos estudiado. Ahora, ¿qué definición nosotros podemos darle a la murmuración? ¿Sí? ¿Qué piensan mientras tomo? Podríamos decir entonces que como lo que dijiste vos, que la murmuración nace de eso, de los celos, del orgullo, del egoísmo, de la soberbia. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Dice que sencillamente la murmuración es hablar de alguien, ¿sí? Es hablar de alguien que no está presente, ¿sí? Hablar de alguien que no está presente. Ni es hablar bien, ni es hablar mal. Es hablar de alguien cuando no está presente, ¿no? Ahora, muchas veces surgen estas cosas, como decía Checho en la iglesia, surgen. Y obviamente cada uno de nosotros en algún momento ha sido parte de esto, ¿sí? No podemos hacer bandera de como que no, la gente murmura de mí y no, todos hemos sido parte, de alguna u otra manera, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos años me vino a visitar una persona que no veía hace mucho, que vive en el exterior. Vino, me visitó, hablamos y en algún momento dice: sí, porque vos que tenés que estar en la iglesia, porque enseñás y porque tu familia. Y yo decía: pero yo hace como 10 años que no hablo con vos. O sea, ¿cómo sabes eso de mi vida? Y se lo pregunté: ¿cómo? No, porque a mí me cuentan cosas de... Pero... O sea, tenés contacto conmigo, o sea, podés hablar tranquilamente, ¿sí? No es necesario que los demás te cuenten acerca de cosas de mí.
Y muchas veces así pasa, ¿sí? Y como digo, hemos sido parte, yo he sido parte también. Y tuve que acercarme a personas y pedirle perdón por eso, ¿sí? Es hablar de una persona cuando no está presente, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿sí? En este momento se ha presentado esto, ¿sí? Dice que de los griegos, no es que había griegos nacionalizados, ¿sí? Porque se acuerdan que los judíos eran muy celosos, sino que el texto se refiere a personas que hablaban griego, ¿sí? A las personas que hablaban hebreo, ¿sí? Y había como, se formó una disputa, ¿sí? Porque parece que había ellos consideran que había cierto favoritismo en el servicio, ¿sí? Ahora, cuando surge una necesidad, cuando surge un pecado, ¿sí? El Señor actúa, ¿sí? No lo patea para adelante, ¿sí? Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Tenían que cortar esto de raíz, no podían permitir que se extendiera. Y así tenemos que ser nosotros, no podemos tirar las cosas para adelante. Si surge algo, tratemos de solucionarlo en tiempo y forma, ¿sí? No es que vamos a esperar y vamos a ver cómo. Tratemos de solucionar las cosas. Dice que los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, ¿sí? En ese momento estas personas tenían el privilegio tremendo de ser la voz de Dios ante las personas. Si no estaba la Biblia de Génesis, Apocalipsis en ese momento enseñándose como hoy lo podemos hacer, ¿no? Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían las enseñanzas del Señor y ellos tenían una tarea de formar a las personas de la iglesia, ¿no? Entonces se ve que la necesidad era tan grande que dice, alguien tiene que servir las mesas, nosotros no podemos hacerlo porque nos estamos ocupando de la palabra de Dios, ¿no? Y dice, buscad pues, hermanos, versículo 3, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice que buscaron servidores, ¿sí? Ahí el título, seguramente si tenés la misma Biblia que yo, dice la elección de los 7 diáconos. Habla acerca de servidores, ¿sí? No habla acerca de un puesto. Acuérdense en que después, en las cartas de Pablo, se van a establecer bien el hecho del ancianato, el hecho del diaconado. Acá se está hablando acerca de servidores, personas que sirvan. Ahora, las personas que sirven tienen que tener ciertas características. Dice, varones de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, ¿sí? Era lo que hablamos al principio, lo que se habló hoy en la reunión. Una vida que respalde ese servicio, ¿no? Una vida que sea plataforma para después hacer. Hay que ser para después hacer. ¿Se entiende? Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Era la condición, ¿sí?, de controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Y dice de sabiduría, obviamente de sabiduría, una persona que tenía el conocimiento aplicado tenía que conocer la palabra de Dios, ¿sí? Estas 3 cosas, estas 3 características, y después lo vamos a ver también, porque se va a nombrar a ciertas personas que después van a tener relevancia, ¿no? Felipe, como un evangelista tremendo. Esteban, como una persona que se conocía toda la historia de Israel, del comienzo hasta el final. Eran personas sabias, ¿sí?, llenas del Espíritu, que no solamente servían, sino que se ocupaban del evangelismo también y se ocupaban de la predicación y se ocupaban de la enseñanza, ¿no? Tenían que estar capacitadas también para esto, ¿no? Dice, a quienes encarguemos este trabajo, este servicio, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿sí?, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice, y crecía. ¿Sí? El resultado de hacer las cosas bien en la iglesia es el crecimiento. ¿Sí? Ese es el resultado. Personas llenas del Espíritu Santo, personas que van tras el objetivo de la predicación del Evangelio, personas que se dedican a servir, personas que son controladas por el Espíritu Santo con un buen testimonio. El resultado de eso, inevitablemente,
es crecimiento. Y eso es a lo que tenemos que apuntar, al crecimiento. Por eso tenemos que nosotros reunir estas características. El crecimiento de la iglesia, ¿no? Hacer todo lo que esté disponible a nuestra parte para poder llevarlo a cabo, ¿no? Después el Señor, obviamente, es el que da ese crecimiento, ¿no? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No estamos hablando de Jerusalén, el ministerio en Jerusalén, cómo se fue transformado ese lugar. Y también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe, ¿no? Tremendo, sí. Lo que hacen vidas que conocen la palabra de Dios, vidas que tienen un buen testimonio, vidas que son llenas de fe, es la diferencia que pueden hacer con un servicio, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque no son cuestiones muy complicadas, es el hecho de hacer lo básico, ¿no? No se nos pide un instituto bíblico, no se nos pide un curso de teología, se nos pide estas cosas sencillas para que podamos ser utilizados por Dios en el crecimiento de la obra, ¿no? Dice, versículo 8, ¿no? Y nos va a hablar acerca de Esteban. Dice, esta persona, uno de estos 7 que fue designado, de estos 7 servidores, dice, y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿sí? Entonces, no solamente, como dijimos, no solamente se dedicaban a servir las mesas, a ser servidores, no, hacían otras cosas también. Llevaban a cabo la obra de Dios de otra manera también. Dice, y va a narrar, ¿sí?, cómo lo arrestaron, ¿sí? Entonces, dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban, ¿no? Pero no podían resistirle a causa de la pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, ¿no? Era una persona totalmente controlada por el Espíritu Santo, no era que nacía de él, no, era el Señor obrando en su vida para hablar este mensaje. Dice versículo 12, y soliviantaron al pueblo de los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron ante el concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, ¿sí? Entonces ahí montaron un escenario, un juicio, ¿sí?, acusaciones falsas contra él. Pero ¿qué dice? Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Vean ya algo diferente en él. A mí me llama la atención no Esteban, porque se va a convertir en el primer mártir de la iglesia, ¿no? Yo tengo un libro ahí que una vez me prestaron, después me lo compré, que se llama La voz de los mártires, ¿no? Es un libro bastante crudo, pero que va narrando, ¿sí?, desde los apóstoles hasta la actualidad, todos los eventos trascendentes en cuanto a las personas que dieron su vida por el testimonio del Señor, ¿no? Entonces va narrando muchas veces historias que quizá en la Biblia no se nos dice, pero según la tradición de escritores nos van diciendo qué pasó con Timoteo, qué pasó con Juan Marcos, qué pasó con Bernabé, qué pasó con... así hasta momentos de la persecución del Imperio Romano, las persecuciones en que a los cristianos los ponían en el Coliseo, utilizados como circos, historias de esa manera. También en momentos en que la iglesia, en la cristiandad, se convirtió en religión oficial del imperio, y aún ahí, en ese momento, se perseguía a los cristianos, ¿sí? La cristiandad como religión, pero totalmente alejado de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿no? Ahí empezó el catolicismo, pero hubo corrientes, hubo vástagos del cristianismo que fueron permaneciendo y ellos eran perseguidos. Y va también narrando historias del día de hoy en países como Corea del Norte, países como la India, países en que la persecución es tal, pero que los cristianos siguen yendo y siguen compartiendo la palabra de Dios en esos lugares, ¿no?
todo arranca con una persona, con Esteban, que dio su vida, ¿sí? Me gusta mucho ese libro porque dice, muchas personas a lo largo de estos 2 siglos murieron a causa del Señor. Bueno, nuestro desafío hoy en día es vivir por el Señor, ¿no? Me gusta mucho lo que dice en cuanto a eso. Y acá tenemos a Esteban, ¿sí? El capítulo 7 es el capítulo más largo de Hechos, y va a tener una importancia tal, ¿sí?, que es irrespetuoso hablar en esto en 5 o 10 minutos. Pero para que nos demos una idea de lo que significa este capítulo en este libro, es la declaración final, ¿sí?, por parte del Señor hacia los judíos, ¿no? Acuérdense que el Señor, Juan capítulo 1, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Jerusalén ya había sido inundada por el Evangelio, ¿sí? Las personas ya conocían, el número de discípulos había crecido un montón, pero ahora lo que iba a pasar es que los judíos, ya iba a cambiar el foco, los judíos ya iban a ser dejados de lado y el Evangelio iba a llegar a los gentiles, ¿no? Y entonces, obviamente esto se explica en Romanos 10, ¿no?, cuando Pablo habla acerca de el Evangelio y los judíos, qué pasa con ellos. Él lo va a aclarar a eso bien. Pero en este momento se está dando esta transición, ¿no? El Evangelio, el poder del Espíritu en Jerusalén, y ahora se va a extender hacia otros lugares, ¿no? Pero este capítulo 7 es la declaración final. ¿Por qué decimos esto? Porque Esteban va a utilizar toda la historia de Israel para decirle a los israelitas que ellos tuvieron el privilegio máximo, ¿sí? En primer lugar, tuvieron a Abraham, que fue llamado desde Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida, ¿no? Después tuvieron a Isaac, a Jacob, ¿sí?, y tuvieron la circuncisión, una manera diferente de diferenciarse de todos los pueblos, ¿no? Tuvieron a los patriarcas, a José en Egipto, en el imperio máximo de ese momento, ¿sí? Un judío siendo autoridad en ese momento, ¿no? Sus hermanos, narran en el versículo 9 cómo sus hermanos, todos los acontecimientos que pasaron. Tuvieron a Moisés, el libertador, ¿sí?, figura preponderante en la historia de los judíos. Versículo 38 dice que tuvieron la ley, ¿sí?, la misma ley que vino de mano de ángeles en el monte Sinaí. Dice que tuvieron el privilegio de tener la ley, pero sin embargo ellos estaban pecando en las planicies del monte, ¿no? Tuvieron todos los privilegios, ¿no? Dice el versículo 44 del capítulo 7 que tuvieron el tabernáculo, ¿sí?, la tienda que se establecía, que era la figura que la presencia de Dios estaba con ellos, los acompañaba. Dice que tuvieron la columna de fuego, ¿sí?, tuvieron las nubes que los protegieron en el desierto, la columna de nube. Entonces tuvieron privilegios, ¿sí? Dice que versículo 45, tuvieron a Josué como el conquistador de la tierra que se les había prometido, ¿sí? Dice versículo 46 que tuvieron a David, el gran rey, el referente, ¿sí? Dice que tuvieron a Salomón, versículo 47, que tuvieron a esa persona que puso el templo, ¿sí?, que construyó templo, ¿sí? Entonces va narrando, ¿sí?, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero va narrando toda la historia de Israel para finalmente en el versículo 50 del capítulo 7 dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? El Señor llega a la conclusión de decirles: ¿no hizo mi mano todo esto? O sea, todas las personas que tuvieron, toda la ley, todo, ¿no hizo mi mano esto? Sí, es una pregunta retórica, sí, fue el Señor. Y dice la declaración de Esteban, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, ¿no? Entonces,
Esteban le está diciendo, con toda la historia de Israel, con todos los privilegios que ustedes tuvieron, que ellos tuvieron, con todo, ustedes hacen lo mismo. Tuvieron el privilegio de tener al Señor Jesucristo, a Dios mismo entre ustedes, ¿y qué hicieron? Lo condenaron, lo mataron, no lo aceptaron, a los suyos vino y no lo recibieron, ¿sí? Entonces, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, ¿sí? Dice versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, ¿sí? Ya había una manifestación del odio tan profundo que tenían ellos ante este mensaje del Evangelio, ¿sí? Un odio tan profundo que dice que era totalmente diferente a lo que estaba viviendo Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí los cielos abiertos y el Hijo de Dios que está a la diestra y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y el versículo 58 nos marca la pauta de lo que está por venir. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Y en esta escena trágica de Esteban, dando su vida en testimonio de la obra de Dios, en esta condena hacia los judíos, ¿sí? En que es martirizado, parece la figura preponderante que va a marcar todo lo que viene, ¿no? Que es Saulo, ¿no? Capítulo 8, finalizamos con esto, capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte, ¿no? Saulo era parte de esto, era parte de la persecución, era parte de la oposición al cristianismo, y dice, en aquel día hubo gran persecución, ¿sí? Ese gran significa feroz, significa que fue una cuestión muy difícil a todo lo que estaban viviendo antes, ¿no? Que era una iglesia creciendo, una iglesia que estaba floreciendo, se encuentra con una gran persecución, ¿no? Y este va a ser el motivo por el cual vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿no? Porque dice el versículo, contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierra de Judea y de Samaria. ¿Se acuerdan el versículo en los que nos decía el versículo 8? Jerusalén, Judea y Samaria, ¿no? Y ahí se va abriendo, la onda expansiva va creciendo, ¿no? Y fueron esparcidos por tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban e hicieron grande llanto sobre él. Y dice versículo 3, Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta acá termina el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, ¿sí? Una onda expansiva tremenda que comenzó con 120 y terminó con un número que no se puede contar. Que comenzó con la venida del Espíritu Santo y termina con un hombre dando testimonio acerca de lo que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Y de cómo personas pueden rechazar el Espíritu Santo. Que comenzó con el Señor yéndose, ¿sí? Dejando el Espíritu Santo, pero dejando personas siendo utilizadas por Él para el crecimiento de la obra, ¿sí? Y esto es lo que va a continuar, la expansión. Y nosotros, bueno, conocemos la historia de Saulo, ¿no? Pero es impresionante poder verla, cómo comenzó esto, una persona que perseguía. Claro.
persona que estaba totalmente en contra del camino del Señor y Él lo va a transformar, ¿sí? Pero bueno, eso es el domingo que viene, ¿sí? Domingo que viene, vamos a orar, ¿sí? Gracias, papá, por este lindo momento que hemos pasado. Utilizaste a Fabri para que nos aconseje respecto a la vida de estos dos grandes hombres, Señor, y la vida que ellos tuvieron entregándolo todo por ti, Padre, por el Evangelio, porque sabemos que ellos fueron elegidos por ti, Padre, para ejemplo de todos nosotros, que vivamos leyendo los libros de Pablo y tengamos presente a Esteban, que fue un hombre muy poderoso económicamente y que murió de una forma cruel como murió Pablo también, Señor. Por eso estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra y te damos gracias por este tiempo que hemos pasado acá. Bendice a todos los chicos que están saliendo, que los pueden llegar a su domicilio sin problemas. Quédate con nosotros, papá, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.